A continuación vamos a hablar sobre la importancia de hacer un cambio a la vez al momento de corregir anuncios rechazados. Muchas empresas y negocios cuando tienen un anuncio rechazado en la plataforma publicitaria a veces cometen una serie de errores ya que comienzan a hacer una serie de correcciones y esas correcciones a veces, digamos, en la forma en cómo se hacen terminan perjudicando al anuncio o a la campaña en sí. Vamos a compartir algunos puntos a tomar en cuenta sobre cómo actuar y cómo hacer esos cambios de forma gradual. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta que el rechazo de anuncios es perfectamente normal en cualquier plataforma publicitaria. Cuando tengamos un anuncio rechazado, siempre es bueno tomarlo en serio. Yo siempre coloco el ejemplo de que si nos rechazan un anuncio, hay que tomarlo como una tarjeta amarilla. Eso quiere decir que la próxima nos vamos. O sea, no podemos seguir insistiendo o ir por ese camino. Tenemos que cambiar, tenemos que modificar. Es bastante peligroso tener un rechazo de anuncios y volver a presentar el anuncio o hacer unos cambios sin pensar exactamente lo que se está haciendo. Entonces, el rechazo de anuncios es algo que tenemos que parar, pensar, corregir y después tomar acción. No es que nos rechacen el anuncio y reaccionamos y presentamos cualquier cosa. Para que esto sea efectivo tenemos que investigar. O sea, si hay un rechazo de anuncio, en algunos casos tenemos la suerte que nos especifiquen qué fue lo que pasó. Ojo, esto es en la minoría de los casos. En la mayoría de casos no nos van a decir exactamente qué fue lo que pasó. Entonces nosotros tenemos que leer las normas e investigar por nuestra cuenta. Tenemos que leer las normas, investigar y deducir más o menos qué pudo haber originado ese rechazo de ese anuncio y qué quizás tendríamos que cambiar o corregir. Ahora hay que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de anuncios rechazados o a veces quizás en algunos rubros restringidos o que tienen varias, digamos, limitantes, hay que hacer un balance entre lo que es rendimiento y aprobación del anuncio. Por ejemplo, hay casos de empresas y negocios que están en rubros muy restringidos, o sea que hay muchas cosas, de cualquier cosita el anuncio lo rechazan porque el rubro de por sí es un rubro bastante, digamos, regulado. Y claro, de repente hacen un anuncio bastante conservador, lo lanzan y dicen, bueno, pero el anuncio está corriendo, pero quisiera más conversión, quiero cambiarle esto. Claro, puedes cambiarlo, sí, pero tienes que hacerlo en base a las normas. Entonces, siempre en un rubro regulado, sobre todo, la tentación, digamos, de mejorar el anuncio va a hacer que a veces crucemos la línea de la legalidad. Dice, oye, pero ¿y esto no lo rechazarán? Bueno, pues me la juego porque de esta manera soy más efectivo. Esto pasa en rubros regulados o restringidos. Por supuesto, si el rubro no es regulado, o sea, si el rubro es, digamos, como llamado como línea blanca o, digamos, sin ningún tipo de problema, o sea, que no tiene muchas normas, puedes experimentar para mejorar el rendimiento. Pero en rubros restringidos tienes que tener bastante cuidado y entender de que no vas a poder optimizar como tú quisieras, porque el rubro de por sí ya hay un marco en el cual tienes que regirte, o sea, hay una serie de limitantes. En un rubro restringido tienes esas limitantes y tienes que guiarte por esas limitantes. Vas a poder, digamos, hacer cambios o mejorarlo, pero hasta cierto punto nada más. Nunca vas a poder cruzar esos bordes de la legalidad. Entonces, tiene que haber un balance entre rendimiento y cumplir las normas o aprobación, ¿ok? Si nos vamos mucho por rendimiento, posiblemente incumplamos algunas normas o reincidamos en el incumplimiento de algunas normas. Por eso hay que tener bastante cuidado en ese aspecto y no obsesionarnos tanto con el rendimiento y primero tener las bases que es asegurarnos que nuestro anuncio esté corriendo y sea aprobado como tal. Ya que si nos cierran la cuenta publicitaria, simplemente no vamos a poder hacer ningún anuncio y perdemos todo. Cuando hagamos este tipo de correcciones o este tipo de cambios, tenemos que ir poco a poco y hacer un cambio a la vez. Ejemplo, si digamos que nos aseveraron hay problemas con la imagen, el texto, lo que sea, lo correcto es, bueno, haces todos los cambios en los cuales se ciñen más a las normas y si por casualidad quieres arriesgarte un poco, quieres, digamos, mejorar un poquito el rendimiento, cambiarás una sola cosa por cada vez. Entonces, en primer lugar, vamos a poner como un anuncio rechazado, ¿no? Tienes un anuncio rechazado, te lo rechazaron, perfecto. Lee las normas, investigas, deduces y haces todas las correcciones para que te centre dentro de la norma. Presentas el anuncio y después que has presentado el anuncio y te lo aprueban y está corriendo cierto tiempo, entonces recién ese es tu punto de partida. Tienes el anuncio legal como tal. Y a partir de ese anuncio legal y que está en circulación, que no tiene problemas, a partir de ahí recién puedes comenzar a ir haciendo ciertos cambios que puedan mejorar ligeramente el rendimiento. Y esos cambios tienen que ser un cambio a la vez. O sea, ejemplo, dejas el mismo texto y cambias la imagen un poco, o dejas la imagen y cambias una palabra del texto, cambias el título, cambias la descripción. O sea, un solo cambio a la vez. ¿Cuándo es el problema? El problema es cuando tú de repente haces cambios más drásticos, ¿no? Cambias la imagen y al mismo tiempo cambias el título y cambias la descripción y cambias todo. Claro, son muchos cambios y ¿qué va a pasar? Que si te rechazan el anuncio, tienes otro problema, no vas a poder saber exactamente qué fue lo que originó ese rechazo porque cambiaste muchas cosas. En cambio, si los cambios que hiciste fueron mínimos, puedes saber exactamente qué es lo que, digamos, no está bien. Por supuesto que tampoco es bueno que tú aprendas sobre normas simplemente adivinando y esperando el rechazo. Tampoco se trata de eso.
Se trata de que presentes el anuncio siguiéndote las normas, siguiéndote la legalidad, te lo aprueben y cuando hagas mejoras, ojo, de rendimiento, lo hagas haciendo cambios muy graduales y muy suaves sin cruzar el límite. Para esto es fundamental esperar el feedback de la plataforma. O sea, tú no puedes, por ejemplo, pretender de gente que agarre, comete el error de que me rechazó un anuncio, que lo corrijo, lo modifico, yo creo que está bien, me lo pueden aprobar, según lo que yo estoy investigando. Y no vas a presentar pues 5 o 6 campañas o 6 7 anuncios, no, primero presentarás un anuncio, el más conservador posible. Cuando hablo conservador me refiero a que lo más pegado a las normas, y tienes que esperar que te lo aprueben y tienes que esperar que el anuncio circule y de ser posible que empiece y finalice la campaña, por ejemplo, no sé, pues una semana, 2 semanas corriendo en circulación. Recién en ese momento tú puedes estar seguro que lo que tú estás anunciando es legal, ¿ok? Entonces recién en ese momento, ya que has esperado el feedback y has visto que no hay problema, recién puedes comenzar a hacer una serie de cambios. Y si haces un pequeño cambio, ok, haces el cambio, tienes que esperar el feedback, tienes que esperar que te lo aprueben, tienes que esperar que esté en circulación y recién asumirás que ese cambio es el correcto. Por supuesto que estos cambios tienen que estar sustentados y tienen que tener como base las normas. No se trata de que tú vas a aprender las normas mediante el ensayo y el error, no, porque así te van a cerrar la cuenta publicitaria. Tú aprendes las normas, presenta los anuncios cumpliendo las normas y claro, en los puntos en los cuales unas normas pueden ser poco claras o digamos difíciles de entender, quizás ahí puedes utilizar este criterio de hacer un ligero cambio de la vez y esperar el feedback. O sea, si la plataforma no te observó, no te rechazó nada y está corriendo el anuncio normal, puedes asumir que ese anuncio está bien. Igual siempre tienes que repasar las normas porque a veces las normas cambian. El anuncio te lo pueden aprobar, puede ser legal, está corriendo 1 o 2 meses, no sé, y de repente cambió algo en las normas y ya ese anuncio ya no es legal porque las normas cambiaron o se pusieron más estrictas. Como también puede pasar lo contrario, que quizás hay una norma o regulación que antes era estricta y ahora ya no porque ya hubo flexibilidad y se modificó eso. Entonces, siempre es importante el feedback de la plataforma y no te vayas tan rápido, simplemente toma de tu tiempo para poder optimizar tus anuncios respecto a normas y cuando ya estés estable en normas, recién respecto a rendimiento. Siempre recomiendo que vayas paso por paso. Si vas a hacer cambio, primero, por ejemplo, tienes algún problema con la imagen, bueno, comienzas a hacer pruebas con la imagen y haces los cambios de imagen y el texto, el título y la descripción de los textos lo dejas tal cual. Una vez que la imagen ya estás bien, recién comenzarás a probar los títulos y después quizás en otra etapa comenzarás a cambiar la descripción. También puede parecer algo muy similar a un video, quizás puedes tener un video y el video, digamos, ahí la parte final como que no te gusta mucho, o tú crees que esta parte puede estar incumpliendo las normas, bueno, esa parte la reemplazas, ya sea el inicio, el intermedio o el final y pruebas qué tal va. A veces tienes que quitar un audio, a veces tienes que modificar una pista, a veces tienes que colocar, digamos, retirar ciertas imágenes o ciertos frames o cierto clip que quizás te puede traer problemas, tienes que recortarlo en ciertas partes, pero siempre es bueno que hagas un cambio a la vez. Yo no recomiendo cambiar, digamos, una imagen, video y en paralelo cambiar los títulos, las descripciones y todos los textos porque son muchos cambios y no vas a poder saber exactamente qué pudo haber salido mal. Por eso que siempre utilice el criterio de un cambio a la vez y de esa manera vas a poder saber exactamente por dónde va el camino. Ten en cuenta que el gran problema en las plataformas publicitarias es que respecto a la infracción de normas muchas veces no hay ese feedback. O sea, a todos nos gustaría que nos diga, mira, ¿sabes qué, José Luis? Rechazamos este anuncio y te equivocaste de esta manera, estas son las normas que incumpliste y te recomendamos que lo presentes de esta manera. Eso es lo que todos quisiéramos, pero lamentablemente eso no se da. Nosotros tenemos que investigar, leer las normas, deducir qué fue lo que pasó y en esa deducción siempre es bueno que esas correcciones las hagamos siguiendo ese criterio. Bueno, eso es todo conmigo, espero que te gustó este episodio. Si te gustó, puedes hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Así si necesitas asesoría sobre lo que son normas, ya sea de Facebook Ads o Instagram Ads o Google Ads, puedes contactarte conmigo visitando mi sitio web que es josemorenojimenez.com/contacto y podrás contactarte conmigo de manera personalizada para ver cómo puedo ayudarte. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.